Muy bien, pues el texto de Lucas 4, 14, 21, que propone el leccionario para esta semana, pues para mí ha sido una sorpresa. Es una sorpresa porque resulta de que es que mi trabajo de fin de máster es de este texto y de lo que viene a continuación. Y bueno, es un trabajo que todavía no he empezado por falta de tiempo y por falta también de eso, materiales para investigar. Trataré de analizar para el trabajo, no para esta mañana, ese texto desde lo que es una exégesis sociológica o sociocientífica, ¿no? Entonces, descubrir que esta mañana me tocaba predicar este mismo texto, oye, pues me ha hecho ilusión y al mismo tiempo me ha picado un poquito al darme cuenta pues que no estoy dedicando el tiempo que le debo al trabajo, ¿no? A este texto. Bueno, ¿y por qué quiero hacer un trabajo de este texto? Pues ya también os lo comparto. Porque al menos yo lo veo como una de las porciones más importantes de los evangelios. Paradójicamente, que sea uno de los textos más importantes de los evangelios, como también pasa con las bienaventuranzas, luego, por desgracia, no me preguntéis por qué, pero no son tan importantes en la fe vivida de las iglesias, ¿no? Digo que esta porción es importante y, sin embargo, esta narración como tal no aparece en los otros evangelios, ni en los sinópticos, ni en Juan. Pertenece, digamos, al material propio de Lucas. Fijaos en una cosa. Estamos en el capítulo 4 de este evangelio. Estamos al principio del evangelio de Lucas. El evangelista está preocupado por la forma de transmitir una enseñanza teológica, ¿no? Tiene una intención de enseñanza, una intención pedagógica. Eso es lo que le motiva, ¿no? a la hora de registrar pues esta vida de Jesús, ¿no? O más bien lo que concierne teológicamente a la vida de Jesús, que va a ser provechoso para la Iglesia. Y mirad, si tenéis la Biblia abierta lo podéis ver, que antes de esta narración tenemos a Jesús en el desierto, el famoso relato donde Jesús es tentado por Satanás en el desierto, y ese es un relato importante porque es donde Jesús define su manera de implantar el reino. Vemos en ese texto que él no va a sucumbir a la tentación de un liderazgo político, estilo monárquico ante todos los reinos de la tierra, ni tampoco a la tentación de implantar el reino mediante la milagrería, ¿no? Haciéndose caer, para que lo vean, ¿no? desde el pináculo del templo, ni ante la prosperidad, haciendo convertir las piedras en pan. Todo ese poder político por un lado, toda esa milagrería por otro lado, la prosperidad por otro, que son tentaciones para la iglesia de hoy, y muchas iglesias se dejan arrastrar por eso. Jesús lo descarta. Jesús ha definido que su reinado, que no es de este mundo, que no es a la manera de este mundo, se va a implantar desde unos valores que son opuestos a todo esto, son lo contrario a todo esto. Y ahora, en el texto de hoy, en el versículo 14, dice que Jesús vuelve a Galilea y vuelve en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo va marcando el ritmo en este evangelio. En la Anunciación, el ángel le dice a María que su hijo sería engendrado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús es bautizado, desciende sobre él el Espíritu Santo. He hecho mención al tema del desierto. Pues cuando Jesús va a ir al desierto, es también llevado por el Espíritu Santo. Y es donde tiene ese episodio de 40 días donde sale fortalecido. Y ahora, el siguiente paso, lo que nos toca ahora, después de eso, dice que vuelve a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Como creyentes, como seguidores del Maestro, necesitamos que el Espíritu Santo nos llene, nos fortalezca
y sea también quien marque nuestros ritmos, nuestros rumbos y direcciones. Tenemos que vivir en el Espíritu, que nuestras copas rebosen, como dice el salmista. También dice este versículo, el mismo, que ya a inicio de su ministerio comienza a extenderse su fama por aquella tierra. Y vemos justo en el versículo siguiente que es porque iba enseñando en las sinagogas. Y de esto trata la predicación de hoy, de una de las enseñanzas impulsada por el Espíritu que Jesús, pues, tiene en una de estas sinagogas en un sábado, concretamente en Nazaret, donde se había criado. Aquí ya tenemos que hacer pues, una observación así tipo curioso, ¿no? Porque quizá os suene, se ha hecho muy popular, ¿no?, en los descubrimientos arqueológicos de una sinagoga en Nazaret, ¿no? Y se suele comentar mucho en las iglesias, en las sinagogas, que la arqueología ha descubierto en Nazaret, pero lo digo a modo informativo, esa sinagoga, esa famosa sinagoga, me parece que era del siglo IV. ¿No es del siglo IV? No es del tiempo de Jesús. Aunque luego también parece ser que hay una casa que en los estratos que tal parece que también sirvió de sinagoga. Bueno, no sé, de momento la que todo el mundo conoce no pudo ser del tiempo de Jesús. Bueno, es una anécdota. En aquel tiempo, Nazaret era demasiado insignificante como para tener un edificio de sinagoga. Mayormente, las reuniones sinagogales en este tipo de pueblos o en las aldeas no se hacían en un edificio propio, sino en las casas de los más ricos de la comunidad. En Galilea, algunas de las asambleas sinagogales se celebraban en las plazas o también en los patios, como he dicho, en alguna sala grande de alguna casa grande de alguien adinerado. Y en la diáspora, también en algunos sitios también era así. Pero a Lucas todos estos detalles como que no le importan mucho en su historia. A él no le preocupan las exactitudes, porque hemos dicho antes que tiene una intención teológica, una intención pedagógica. De hecho, posiblemente Lucas, que yo creo que casi todos los especialistas casi que concuerdan, Lucas ni siquiera visitó Nazaret ni sabía cómo era Nazaret. Él escribe desde fuera. Lucas lo que quiere es enseñarnos acerca de quién es Jesús y qué va a hacer Jesús como Mesías. Y en esto es en lo que se va a enfocar, en esto. De todas maneras, y a mí es que me gustan las curiosidades, también os las comparto, ¿no? Este texto de Lucas, del relato de la sinagoga, así como otro relato que está en el libro de Hechos, 13, 14, 42, son, ya os digo, más que incluso cualquier otro texto judío conservado de cómo eran las sinagogas y cómo funcionaba la sinagoga por aquella época, es, junto con el texto de Hechos, los relatos sinagogales más antiguos que se conocen. Más antiguos que incluso otros textos judíos. Curioso, ¿no? Bueno, yendo a lo importante. Jesús toma el rollo de Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Con estas palabras que escribió el profeta Isaías, Jesús va a iniciar su ministerio según este Evangelio. Por eso se le llama a esta porción el discurso programático de Jesús, porque Jesús señala aquí cuál va a ser el programa que va a marcar su ministerio. Por eso es tan importante. Y nos deja también un modelo para nosotros, un modelo a seguir. Si en nuestra vida cristiana perdemos el norte de qué tenemos que ser o qué programa tenemos que seguir, acudamos a este también. En las tentaciones en el desierto, Jesús rechazó ser un Mesías triunfalista según el modelo de los hombres. Su ruta va a ser otra, sus maneras son otras, son el modelo de siervo. Su propósito es restaurar a los pobres,
a los del corazón roto, a los presos, a los ciegos, a los oprimidos y en extensión a ti y a mí. Esta profecía es una profecía que alimenta una esperanza que había cogido fuerza en los últimos tiempos del Antiguo Testamento. Siglos antes de Jesús aparece entre la población pobre, que por cierto eran muchos y en el tiempo de Jesús los pobres eran muchísimos, aparece una tendencia. Es lo que se hace llamar, a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, los pobres de Yahvé. ¿Y eso qué es lo que es? Pues estos eran los que, al desesperar ya de toda ayuda humana, que no le iba a venir por ningún lado, ponían su confianza en Dios. Confianza en que Dios es quien le haría justicia para sacarle de la miseria. Y este grupo, o los que simpatizaban con esta tendencia, consideraron que los Anawim, o Anabim, depende del fonema, los humildes, es una palabra griega, hebrea, a lo mejor Renato me puede corregir si... los humildes que se mencionan en algunos salmos, por ejemplo, el Salmo 37, pues ellos pensaban que estos humildes debían identificarse como los pobres. Y aquí también, por ejemplo, ellos usaban, pues hay el libro de Salmos de Salomón, que no está en el canon bíblico, o el pensamiento esenio y el pensamiento fariseo de aquel tiempo, que se veía a sí mismo como el Israel escatológico, pues identificaban esto, ¿no? Y hacían su exégesis, su interpretación de que los humildes tenían que estar refiriéndose a ellos, a los pobres. Y, en cierto grupo, pues la pobreza casi llega a ser entendida como si fuese una virtud espiritual. Es parecido por ejemplo, a lo que es la teología contextual. En Latinoamérica, lo de la teología de la liberación, ¿no? De que los pobres pues interpretan la Biblia de una manera pues más suya, ¿no? Tocándole a lo suyo, pues es lo mismo, una interpretación contextual viva, de que a ver qué la Biblia me puede decir a mí, ¿no? Que en definitiva es lo que buscamos todos, ¿no? Bueno, pero lo que nos puede decir algo más concreto a nosotros es que, visto con una amplitud así, la pobreza en tiempos ya del Nuevo Testamento, quizá antes, abarcaba distintos tipos de vulnerabilidad, escasez de recursos, injusticia, las cuestiones físicas, la cojera, la ceguera, todo eso, y por supuesto la pobreza económica. Con lo cual, la identificación con los pobres de Yahvé, con este grupo que se hace llamar así, o más que grupo, tendencia, o con esta línea de pensamiento, pues no era difícil. Cualquiera podía sentirse un pobre de Yahvé. Me pregunto entonces si cada uno de nosotros, de una determinada manera, pues somos también víctimas de cierto tipo de injusticia, o estamos aquejados de cierto tipo de enfermedad, o el sistema nos tiene pillado por algún lado, de manera que también nosotros somos unos anawi de estos, ¿no? Unos humildes, unos necesitados de salvación, de liberación. Lo que es claro es que los que se sienten satisfechos y sin necesidad, los que creen que no tienen necesidad de médico, esos no son los destinatarios privilegiados de este programa del reinado de Dios. De todas maneras, el mensaje de Jesús, y lo sabemos bien, se entrega a todos por igual, a ricos, a pobres, a poderosos, a marginados, en las mismas oportunidades de ser acogidos o de ser rechazados. Pues incluso la persona más rica puede sentirse al mismo tiempo como el Anawim más desdichado y más necesitado de salvación. Yo creo que esto es también un poco, que lo que entra en este sentido es la actitud, ¿no? Yo creo que la actitud es lo central, lo que hace
distinguir al Anabín de un rico opresor o de un pobre mismo que no reconoce su propia necesidad, que también se puede dar el caso. Fijémonos que entre las amistades propias de Jesús también había gente rica, había gente más o menos pudiente, de cierto poder adquisitivo. Ser un pobre de Yahvé a veces es una cosa más profunda, ¿no?, que la pobreza material. Y ya hemos hablado de diferentes dolencias o diferentes injusticias o enfermedades, ¿no?, que entraban dentro de este campo, pero el campo puede ser más amplio. En la misma estela de lo que estamos diciendo, el reformador Calvino veía en este texto que Jesús se sentía enviado hacia quienes se reconocen a sí mismos como necesitados y no hacia quienes se sienten satisfechos y justos en sí mismos. Podemos concluir también que nosotros, como lectores del Evangelio de Lucas, vemos, cuando llegamos a este capítulo, que Jesús es impulsado en su ministerio con un programa previo y organizado que va a marcar su tarea mesiánica. Jesús toma el programa que aparece en Isaías. Pero no solamente lo toma, lo cumple. Y luego, por ejemplo, el mismo evangelista se encarga de ir demostrándolo. Más adelante, por ejemplo, cuando Juan el Bautista está en la cárcel y tiene sus dudas sobre quién es Jesús, manda a sus discípulos a informarse. Y Jesús le responde a estos discípulos de Juan: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Se remite a este programa. Esta es la línea de Jesús, pero también nosotros, como seguidores suyos, es nuestra línea. La línea de la Iglesia cristiana en todo el mundo. Nuestra labor es actuar hacia los desfavorecidos, a los que la sociedad de nuestra época considera leprosos, asistir a los enfermos y anunciar el Evangelio. Cuando Jesús toma el rollo este de Isaías y hace una lectura del capítulo 61 del profeta, de los versículos 1 y 2, en su lectura Jesús termina anunciando el año escatológico, año escatológico definitivo, el año de la liberación, y se hace una referencia a lo que era el jubileo, el año de jubileo que aparece, lo podéis ver, en Levítico 25 del 8 al 22. El jubileo venía a ser algo así como la gente que se había tenido que endeudar sus tierras o incluso ofrecerse ellos mismos como sirvientes de otras personas para saldar también deudas. Pues este año de jubileo, estas personas quedaban libres y volvían a recuperar las tierras y sus posesiones, ¿no?, que durante muchísimos años habían pertenecido a otra persona por este asunto de la deuda. Pero este significado de liberación del jubileo no tardó mucho en aplicarse también a la expectativa escatológica, ¿no? Por eso se extrapola para hablar de la liberación definitiva de Dios, que es la que tenemos aquí, de la que Jesús está hablando aquí. El evangelista hace bien en hacernos saber que Jesús es ese Mesías y ese profeta escatológico que inaugura por fin el tiempo de la gracia divina. Estamos en ese tiempo de gracia. Estamos aquí celebrando la gracia. El favor de Dios que consideramos inmerecido nos los ha regalado, ¿no? Esa es nuestra liberación, ¿no? Por eso, la verdad, por eso no se entiende cómo en algunos contextos religiosos, en vez de hablar de esta liberación, pues tratan de nuevo de llevarnos a la opresión, a la esclavitud o a enfermar nuestro corazón. Dicho de otro modo, tenemos aquí, en esta porción tan cortita,
el significado mismo de lo que es el Evangelio de la Gracia, la buena noticia. Muchos judíos llevaban tiempo esperando que el Mesías diese cumplimiento a ese texto de Isaías. Y así aparece en textos que no son bíblicos, que no están en el canon bíblico. Por ejemplo, algunos de Qumran, como el manuscrito 4Q521, el fragmento 2, línea 2, se ve, o hay otro texto de Qumran que es 11Q Melquisedec. Pues ahí se va viendo cómo los judíos, diferentes grupos, diferentes escuelas de pensamiento judías, pues esperaban que alguien diese cumplimiento a este texto de Isaías. Y finalmente es Jesús quien da cumplimiento. Ahora hay un detalle también importante. Jesús no lee todo el oráculo o esa profecía de Isaías, sino que se salta la última parte del último versículo que dice no solo de anunciar el año de la buena noticia de Dios, sino también lo del día de la venganza de Dios, que aparece en el texto de Isaías. Jesús eso se lo salta, no lo lee. El hecho de que Jesús no leyese ese trocito del texto de Isaías referente a ese castigo de Dios, pues debió parecerle a los oyentes una novedad un poquito sacrílega y se dejó a medias lo que estaba diciendo Dios por medio del profeta. Qué atrevimiento, ¿no? Y no es la primera vez que Jesús hace algo por este estilo, ¿eh? Hay un ejemplo similar que tenemos en Mateo 11:5, y también lo podemos ver en el paralelo de Lucas 7:22, donde Jesús pasa por alto la venganza. Y reconoce, se puede ver en Mateo 11:6, o en el texto que he dicho antes de Lucas 7:23, que se salte esto, sea un escándalo y un tropiezo para quienes lo oyen. Para algunos pueden considerar esto como, oye, que se está saltando la venganza de Dios. Y todavía hay muchos cristianos que observarían algo parecido, ¿no? En mi opinión queda poco margen de duda respecto a que Jesús, en el programa suyo, pues la venganza no tenía lugar. Mientras que el texto original de Isaías menciona esa venganza, la venganza principalmente atañe a los paganos o a los enemigos, a los países enemigos. Y Jesús no lo hace. Jesús anuncia el perdón y omite esa venganza divina. Y luego, he dicho que la venganza, en primer lugar, a quienes señala es a los paganos. Pero es que si pudiéramos leer el resto de la narración, que no nos toca hoy, ojalá toque el domingo que viene, no nos toca hoy, vemos que Jesús lo que hace es hablar de Naamán, el sirio, que no era judío, era sirio, y lo incluye como que Dios le hizo un favor a él. Luego habla de la viuda de Sarepta, que tampoco era judía, hablando de paganos, y lo está incorporando. Luego la gente quiere despeñar a Jesús, lógicamente. Esa la reacción que produce a los oyentes de Jesús es que se lo quieren quitar de en medio por lo que está diciendo. Y qué triste, ¿eh? Que en algunos contextos cristianos casi es lo mismo. No nos damos cuenta, pero es casi lo mismo. Bueno, como digo, ojalá el próximo domingo se toque este tema, porque es genial. Desde cierta interpretación cristiana, esta libertad del evangelista y de Jesús respecto a la hora de tratar e interpretar profecías antiguas de Israel y omitir trozos y tal, esto viene desde la libertad, desde la luz del Evangelio de Cristo, que es palabra definitiva de Dios, y permite incluso, pues fíjate, alterar o mutilar un texto para llegar al sentido original del plan de Dios, dándole luz a lo que quería decir todo esto. Pero esto que estoy diciendo, a lo mejor a algunos se puede rasgar la vestidura según el tipo de inspiración bíblica que le hayan enseñado, ¿no? Por otra parte, también tengo que ser justo y tengo que reconocer que hay otra interpretación muy popular en las iglesias sobre este tema,
que consiste en considerar que Jesús pronunció solo aquella parte de la profecía concerniente a las competencias de su ministerio terrenal, quedándose por cumplir otros elementos de la profecía, como el tema de la venganza. Eso es una opinión que tienen algunos. Por eso Jesús, cuando finaliza la lectura, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, indicando que el día de la venganza, que no fue leído porque su cumplimiento sería posterior. Eso dicen, ¿no? Pero esto no es tan fácil. Es verdad que estamos en Lucas, pero por ejemplo en el Evangelio de Mateo, ese día de la venganza o ese día de la ira de Dios se cumple al morir Jesús mismo. No es algo que se espera a la segunda venida de Cristo, como dicen los defensores de esta posición, que es respetable. Dios en Cristo nos ha venido a traer reconciliación. Nos dice que Dios está en favor de los seres humanos. Nos restaura en una relación tan íntima con Dios que para enseñarnos esa vinculación, Jesús nos enseña que Dios es nuestro papi, nuestro papá. Estamos de fiesta, en realidad. Estamos de jubileo. En Cristo disfrutamos de ese tiempo de liberación, ese tiempo agradable del Señor. Hay iglesias que dicen siempre el culto de Año Nuevo, dicen, este año va a ser el año agradable del Señor. ¿Qué pasa? ¿El año pasado no? ¿Y el anterior tampoco? No. Desde que Jesús inaugura o inicia su ministerio de liberación, estamos en el año agradable del Señor. Podemos reconocer al ángel que le anunciaba a los pastores que no temiesen porque le traía nuevas de gran gozo, que nos había venido un Salvador. Estas buenas noticias son para ti y para mí. Yo no quiero parecer el típico predicador que se parece a un vendedor de aspiradora o a un charlatán de feria, pero es que este mensaje es para ti, porque, bueno, para ti y para mí. Ya seas pobre, tengas sufrimientos emocionales, quebrantados de corazón, seas un preso, te sientas prisionero por cualquier causa, tengas sufrimientos corporales o mentales, tengas ceguera física o espiritual, estés siendo oprimido por lo que sea, por el sistema, por tu trabajo, por lo que o por el mismo sistema religioso, esto es para ti. Que sepas que la liberación ha empezado, que el reino nuevo ya ha irrumpido y formamos parte de él. El programa que aquí se anuncia en este texto fue cumpliéndose, como he dicho antes, a lo largo del ministerio de Jesús y sigue cumpliéndose. Y aquí no queda la cosa. ¿Has sido liberado? ¿Has sido liberada? Pues sigue al Maestro y libera tú también a los demás. Pues su nombre, ¿no? Ayuda al pobre, ayuda al preso, al ciego, al quebrantado de corazón, porque eso es vivir el Evangelio. Hemos recibido la gracia, ahora vamos a dar de gracia. Jesús nos espera en los sedientos, nos espera en los hambrientos, en los desnudos, nos espera en los presos, en todos los que tienen necesidad. Creo que es en China donde dicen que cuando alguien se convierte al Evangelio, le dicen, ahora contigo Jesús tiene pues una boca más para hablar y 2 manos más para actuar, para ayudar, Pues con esta reflexión podemos quedarnos.